예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
Muy buenas noches, hermanos. Sí, por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo, ¿no? Realmente así podemos seguir la guía, la cual Dios tiene para nosotros, y escuchar, ¿no?, con el corazón para así avanzar. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 122. Himno 122, Toda mi alegría. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Es el himno 122, Toda mi alegría, ¿no? Realmente un himno el cual nos da, ¿no?, esa alegría, nos permite, porque solo en Jesucristo y en su palabra podemos encontrar la alegría, la felicidad que buscamos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 94. Himno 94, el Cordero de Dios.
Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios. Un himno muy hermoso, ¿no? Es el himno 94, el Cordero de Dios. Sí, seguimos alabando, vamos a cantar el himno 88. Himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo, de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Es el himno 88, el amor de Jesús es muy admirable, ¿no? Sí, Él realmente nos acoge, nos guarda y nos cubre, ¿no? Con su espíritu. También así te queremos mandar, ¿no? Saludos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, por YouTube, por Facebook y también, ¿no? Por diferentes lugares. Realmente es una bendición que la palabra pueda llegar para cada uno de los hermanos. Y también invitemos, ¿no? Para que puedan venir a la iglesia y escuchar y ser parte, ¿no? Porque el alimento realmente se lo sirve en la casa, que este es su hogar, ¿no? Seguimos con alabando, vamos a cantar el himno 87. Himno 87, oh cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre
No sé cómo expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Jesús murió en mi lugar y ahora libre soy yo. Con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió. La segunda y tercera estrofa, ¿no?, del himno 87, oh cuánto le amo. Así también seguimos alabando. Vamos a cantar el himno 84. Himno 84, no hay más argumentos. Alabanza, ¿no? Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si aun cuando ante Jesús, si acudo ante Jesús, no me abandonará. Por la palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús, al derramar toda su sangre, me salvó. Es el himno 84, no hay más argumentos. Qué hermosa alabanza, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 75. Himno 75, hermoso hombre. Hermoso nombre que en medio
falta practicar, ¿no? Sí, vamos a cantar el himno número 14. Himno 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas. Hoy lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí, vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, Señor, juntos escuchar la palabra, Señor. Padre, este día le queremos pedir su misericordia, Señor, por los hermanos que tal vez están en camino, Señor. Usted pueda permitirles llegar lo más antes posible aquí a la iglesia, Señor. También le pedimos, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos hallar su gracia, su misericordia, Señor. Padre, también ya Pastor viajó a los Estados Unidos, Señor, para este gran encuentro juntamente con el Pastor Oxupar. Usted permítanos, Señor, al Pastor hallar un precioso tiempo allá, Señor, que los que van a escuchar puedan recibir la salvación, Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche. Ahora también, Señor, por la gracia de Dios, vamos a juntos escuchar la palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Oramos así. En el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién quiere compartir su testimonio en esta noche? Adelante, hermana. Sí, buenas noches, hermanos. Y doy gracias a Dios porque yo misma no puedo darme cuenta de mi corazón, la verdad. Y en la iglesia es especialista, ¿no?, para descubrir corazones, la verdad, ¿no? Podía darme cuenta de mi corazón este tiempo. Recién podía darme cuenta de mi corazón. ¿Cómo?
pues un día mi hijo tenía que viajar a Sucre, al campamento de jóvenes, y como él es menor, necesitaba permiso, ¿no? Permiso de los padres. Bueno, mi esposo no estaba y entonces yo tenía que firmar, ¿no? Llevando el carnet, así. Y pues llegando al lugar, yo todo había pensado, ¿no? Antes ya había fotocopia, por si acaso esto, por si acaso aquello, por si acaso esto más, y aquello, y aquello, y aquello, así yo, como había calculado todo. Y bueno, siempre que tengo que hacer algún trámite también, así, todo pensando, un día antes estoy pensando que tengo que hacer esto, así estoy calculando. Y pues llegando al lugar, ya, traiga los papeles. Ahí estaba, ¿no? el evangelista Rubén, que también estaba mandando, ¿no? a Jonathan. También estaba la hermana, Carolina estaba mandando también, ¿no? Sus hijos, todos adolescentes estaban yendo. Y pues al momento que me toca, ¿no? Traiga los papeles. ¿Sí trajo todo? Sí. Yo sí, confiada, ¿no? Tengo todo. Y al mostrar los papeles, y su carnet me presta, dice. Entonces, ¿mi carnet? ¿Y mi carnet? ¿Y mi carnet? Todo he llevado, pero mi carnet no llevé. ¿Cómo me olvidé de mi carnet? Claro, obvio, ¿no? Para todo trámite, para toda transacción, todo, primero es el carnet, ¿no? Y en ese momento, ¿qué pasó? No podía entender qué pasó. Desde todo he preparado, hasta lo que podría tal vez necesitarse, y mi carnet, me olvidé el carnet. Estando ahí, le pedí, ¿no? Por favor, disculpe, tengo fotocopia. No, tengo así, no se puede. Carnet, sin carnet, nada, así, no, nada, así. Una persona también no quería saber más de él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahora ya iba a partir el bus. ¿Y ahora qué hago? O sea, yo en mi cabeza solo me estoy preguntando, sola me estoy contestando. Ya, se terminó, no va a ir, no puede, no se puede. Yo así ya pensé, ya decidí, ¿no? No va a ir, así. Y yo miraba la cara de mi hijo, estaba pues triste, Entonces, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Al mirarle, ay, mi corazón también, ay, de verdad se exprimía, ¿no? Ay, cómo me olvidé el carnet, ¿y ahora qué hago? Corro, vuelo, ¿qué hago? Y encima vivo lejísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No sabía cómo volver, ya, para mí ya se acabó, no va a ir, así ya pensé, ¿no? Y estaba ahí el evangelista y dice, ¿qué le falta? El carnet. El carnet. Y trató de hablar, trató de conversarles, pero no quería saber nada de esa persona, ¿no? Entonces dice, luego viene y se me acerca y yo ya estaba por ir, ¿no? Por correr, aunque no iba a alcanzar el tiempo, no, imposible era. Pero no sé, quería intentar, así. Y cuando se me acerca y me dice, bueno, que vaya orando a Dios, dice, que vaya por la fe, dice. Yo no esperaba esa respuesta. ¿Cómo? ¿Qué? Que vaya orando a Dios, que vaya, me dice. O sea que sí. No, totalmente, yo no esperaba esa respuesta, ¿sí? Entonces, para mí era muy extraño, de verdad. Después de ese día sí se fue, ¿no? Sí se fue, bueno, no pasó nada, gracias a Dios, todo pasó nomás, ¿no? Y pensaba en mi corazón, acerca de esa situación, ¿no? Me daba cuenta que no tengo confianza yo en Dios, no tengo confianza en la iglesia. Yo soy alguien así. ¿Por qué? Porque yo sola quiero preguntar, sola quiero contestarme, sola quiero resolver, ¿no? Sola quiero resolver, así, en muchas cosas, así me daba cuenta. Y pues
así es, ese es mi corazón, ¿no? Y durante este tiempo también Dios me mostraba mi corazón. Realmente sí estábamos como avanzando, caminando, pero se cayó mi corazón, se desanimó, un desánimo realmente. Yo no me podía levantar más, no me podía levantar más. Y constantemente la palabra que compartía pastor en los cultos, la palabra me chocaba, ¿no? Decía, el que retrocede no agradará a mi alma. Así, al escuchar me golpeaba, ¿no? Me chocaba. Después otro culto, no endurezcáis vuestros corazones. Así, constantemente está saliendo así la palabra. Ay, Dios mío, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Buscaba, ¿no? En mi corazón, ¿qué hay? ¿Qué es? Así está mi corazón, ese es mi corazón, ¿no? Dios me mostraba, este soy yo, ¿no? Esto soy yo. Total desconfianza, no tengo así, ¿no? Así mi corazón muy, no podía, al pastor le confesaba también, ¿no? Le contaba así, no confía en mí, no confía en mí, también puedo darme la vuelta en cualquier momento, así podía darme cuenta, ¿no? Si no fuera por la iglesia, si no fuera, no por la palabra, realmente yo pienso, ¿no? Que estoy andando bien, pienso, claro, orando a Dios, caminando, andando, pero en realidad totalmente lejos de Dios, ¿no? Lejos de Dios. Y bueno, así podía darme cuenta de este tiempo, y no puedo por mí misma, ¿no? Darme cuenta, sino que por la iglesia, por sus siervos también. Así, eso quería contar. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a escuchar las alabanzas del coro. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 77, maravilloso es el nombre de Jesús, y el himno número 81, el Señor es muy precioso. Entonces, mientras van preparando, voy a pedir aquí a los hermanos, ¿sí? En la parte de atrás, aquí adelante hay espacio, si desean pueden pasar. También si pueden ir apagando sus celulares, ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante la prédica. ¿Y cómo están, hermanos? ¿Frío? No, creo que algunos se han resfriado, ¿cierto? Sí, el clima aquí es muy cambiante, es muy cambiante, ¿no? Pero por la gracia de Dios nos permite tener salud, ¿sí? También a los hermanos que están en las redes sociales, agradecemos a esos hermanos, ¿no? Que se conectan, y también a los hermanos de Jerusalén Radio en Bolivia, ¿sí? Esperamos en algún momento poderlos aquí, ¿no? Visitar aquí en la iglesia. Bueno, ahora sí, vamos a dar fuertes aplausos, por favor, al coro Nueva Alegría. Glorious ways and
su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Sí, muchas gracias. Esta noche hemos escuchado al coro. Ahora voy a invitar al evangelista Josué, quien va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Sí. Sí, muy buenas noches, hermanos. Sí, ¿cómo están? Sí, ¿bien? Oh, no, muy bien. Sí, esta noche, ¿no? Una vez más, Dios nos permite no estar reunidos para poder también escuchar su palabra, meditar también, ¿no?, en nuestras vidas. Y también es muy hermoso, ¿no?, poder reunirnos también, poder verlos también llegando acá, juntos poder escuchar, ¿no? Vamos a buscar el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 1 voy a dar lectura. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acad, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Sí, hasta ahí voy a dar lectura. Sí, hermanos, realmente no. Aún viviendo dentro de la iglesia, Dios siempre a mí me quiere, ¿no?, enseñar por medio de viviendo experiencias también, ¿no? Enseñar a tu corazón, Josué, cómo está tu corazón, guiarme. Entonces, realmente yo agradezco a la iglesia, porque si la iglesia no estuviese dentro de mi vida, no llegaría a reconocer tampoco, ¿no?, las situaciones o todo lo que viene en mi vida. No llegaría a pensar, esto es porque Dios permite, ¿no? Sino pensaría, no, es por culpa de ella, por culpa de él, por culpa de esa persona. Pero por la palabra yo puedo reconocer a Dios. Dios permitió así, Dios tiene un plan, ¿no? Y recordando, en una oportunidad cuando yo también estaba, cada viernes vamos a la célula, ¿no? Entonces un viernes yo también iba tranquilo siempre. Este tiempo ya, antes solo, ahora 2, ahora 3, ¿no? Entonces con mi hijita más. Entonces con mi esposa vamos tranquilo. En aquella oportunidad yo estaba feliz, ¿no? Vamos a ir a la célula, qué bien, para poder compartir con los hermanos, así. Si no me equivoco, ya estaba todo preparado, ¿no? Ya había quién nos iba a recibir, cómo iba a ser, todo ya. Y de repente, a veces en el camino, ¿no?, me da ganas de comprar algo para mi esposa, así, ¿no? Compramos, ¿no? Incluso unas taguas,
como empanaditas, así compramos calentito, ahí felices todos, ¿no? Entonces yo ayudaba con mi bebé adelante, ¿no? Así. Ya estábamos por subir al minibús, pero normalmente a las 6 de la tarde, 7 de la noche, entre ese horario para ir hasta Ventilla, porque es donde yo voy cada viernes, desde acá, casi una hora, ¿no? 1 hora y media, exagerando por Sencata. Sencata ahí todavía el puente están arreglando, ¿no? Entonces 1 hora, a veces nos retrasamos, entonces estamos ahí, sigue, ¿no? Y en aquel entonces ya estaba tranquilo porque habíamos salido un poco de tiempo, pero sí había mucha gente, ¿no? Entonces cuando hay mucha gente a nadie le importa, ¿no? Ah, no, es de tercera edad, déjenle pasar, ¿no? No, alto, no, dejen pasar, tiene una guagua. No, tampoco, ¿no? Simplemente el único objetivo es subir al minibús y irse, ¿no? Partir. Entonces tenemos un plan, ¿no? Entonces yo soy el primero en ocupar asientos y luego mi esposa para no meter más gente ahí, ¿no? Entonces yo entré, estaba con mi bebé así, ¿no? Entré para subir al minibús. Cuando subí al minibús, subiendo, todo tranquilo, ya ocupamos un espacio, aunque entre la gente meterse, ¿no? Y llegar al espacio. Ya estaba tranquilo, todos felices y de repente yo siempre no recuerdo, hay que informar, ya estamos en camino, ya estamos viniendo, cuánto tiempo falta, qué ubicación es, o sea, todos esos puntos ya en el camino voy viendo. Cuando empiezo a buscar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí estaba, ¿dónde está? Mari, mi celular, le digo, ¿no? Mari, mi celular no está por ahí, dame a ver, buscar, no está ahí. No, tú lo tienes. ¿Dónde está mi celular? Entonces yo de ese rato me sentí, ¿no? Pero no, y ya había avanzado para aquel entonces ya como tranquilos, acomodándonos, ya habíamos avanzado como casi 4 cuadras avanzando y ya estábamos casi por la 12 de octubre, ¿no? Por ese lado de atrás se va para camino a Oruro. Entonces yo dije, mi celular no puede ser, ¿cómo puede robar mi celular? Ahorita mismo lo voy a encontrar, yo dije, ¿no? Entonces yo me recordaba, ¿no? Es imposible que roben, ¿no? Dentro de mí tenía el celular, actualmente los celulares ya tienen un poco más de seguridad, ¿no? Entonces antes ya pues desbloqueaban fácil, reseteaban fácil, apagando así. Pero el celular que yo tenía entonces, por más que querían quitar datos, o sea, tenía patrón, por más que quitar datos, no puede porque pide patrón. Quiere apagar, pide patrón. Cualquier cosa que quiera hacer, pide patrón. Entonces, imposible que me roben, dije, ¿no? No van a robarme a mí así. Entonces ese rato le dije, mi celular, no, tengo que ir, así, ¿no? Y le miré a mi esposa, no, dame tu celular, así, ¿no? ¿Por qué le pedía? Porque por internet, ¿no? Por ubicación, ¿no? Ya. GPS, buscando, por aquí está, entonces, así voy a buscar, dije yo. Entonces, como yo sé mi correo, tengo información, pongo las informaciones en el celular de mi esposa, automáticamente puede conectarse con el otro, así pensé. Dame tu celular, así, yo le pedí, ¿no? Ya tenía el celular, así, empecé a buscar, ¿no? Traté de ingresar para que ingrese mi correo. Mientras trataba, demoraba y mi esposa, no, hay que bajar, yo dije, ¿no? No pueden robar, tengo que tener así. Pero mi esposa no quería. No, ya no. Claro, como no es tu celular. Entonces, difícil. Yo me sentía en ese momento muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Pero ahí tengo información, tengo cosas, es un celular, así, ¿no? Yo me cerré tanto y que dije, no. Y, caballero, me voy a bajar. Entonces el chofer ya pues, tuvo que parar, ¿no? Ya avanzando como 6 cuadras. Yo me bajé y me cobró. Entonces yo le dije, ay, discúlpeme, por favor, me acaba de robar. Se enojó, cerró la puerta. Mi esposa obviamente tuvo que bajar, ¿no? Pero al bajar ya estaba renegando, ¿no? ¿Por qué? No, vamos nomás, allá hay que ir, así. Renegando y yo pensaba, ¿no? Pero mi celular, ¿dónde estaba mi celular? Así, ¿no?
Y por más que trataba de ingresar la contraseña, parece que en ese momento no daba nada. Y el celular lento se ponía. Entonces yo creo que mientras más quiere, peor, ¿no? Entonces lento se ponía, no daba la contraseña, más me desesperaba. Aún estaba con mi hijita, entonces mi esposa me decía, no, entonces antes de bajar el minibús ya me había dicho, ¿no? Entonces si nos bajamos yo me voy. Pero en estos momentos deberías apoyarme, decía, ¿no? Este es un momento difícil, hasta recordar en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, tiene que acompañar, ¿por qué no me acompaña? Este es mi momento malo. Debe decir, más bien en vez de pedir, dame mi sol, dame mi... Ya esposo, tranquilo, a ver, intenta una vez más. Ya, no te preocupes. Creo que uno espera así, ¿no? Cuando tiene problemas, no siempre es similar el mismo caso que mí, pero siempre de su esposa, no, tranquilo mi amor, no te preocupes. Entonces ahí empezamos a discutir, ¿no? Dame mi celular, no, ya me voy entonces. Entonces yo seguía intentando, ¿no? No daba, pero ella se estaba yendo a otro lado. Pero entonces yo tampoco me podía ir, entonces si ella estábamos en la ceja todavía, ¿no? Entonces detrás de ella me fui, ¿no? Pero intentando, vigilando. Intentaba, le veía, sigue ahí, ¿no? Seguía intentando y seguía viendo, sigue ahí delante de mí. En una de esas, no sé, seguí intentando y parecía que iba a dar y luego volví a mirar y desapareció. Cuando desapareció yo dije, no perdí esto, ahora se perdió otro más. ¿Dónde está? Entonces, yo ese rato me sentía difícil. Me robaron, así obviamente. Y algún hermano, ¿ya está viniendo? No, algún hermano, quizás llamando a mi celular no contesta, pero a mi esposa, ¿no? Ya está viniendo. Allá, aquí, el celular. Entonces empecé a correr una cuadra, ¿no? Y por aquí, por allá, atrás estará, se haya pasado al frente, ¿dónde estará? Buscaba y no encontraba. Y me sentía más difícil así. Pero ella me dijo, yo me voy a ir a la iglesia. Bueno, ya intenté una cuadra, 2 cuadras. Me sentía tonto, difícil ahí ese rato. ¿Qué estoy haciendo? Pero tengo que encontrar, no, imposible que me roben así. Cuando de repente miro a mi bebé, ¿no? Y me mira, ¿no? Inocente, ¿no? Todo está pasando, pero ella está ahí, ¿no? Inocente, mirándome, me sonríe y yo veo, todo está desordenado para mí afuera, ¿no? Pero ella tranquila. Así tan difícil y seguí buscando. Tardé mucho, 1 cuadra, 2 cuadras y volví atrás y adelante y atrás y adelante, no había. Bueno, ya. Perdí el celular, ya, perdí, así. Pero ahora mi esposa perdí. ¿Dónde está? Pero ya ella dijo va a volver a la iglesia, entonces ya volveré. Así me volví a subir un minibús. Calle 4. En la calle 4 tomando minibús, seguía uno intentando, ¿no? De repente en uno de esos intentos, ingresó el correo. Cuando ingresó el correo, otra vuelta dentro de mí dijo, ahora sí se puede. Ahora sí, entonces ya llegamos a la calle 2, aún puede parecer un poco tonto, ¿no? Llegando a la calle 2, chofer, voy a bajar. El chofer, los pasajeros, ¿qué pasa? ¿Por qué? Disculpe, me olvidé algo, discúlpeme. Ya me bajé, y luego dentro de mí decía, ya, ahora sí voy a ubicar el celular, ¿dónde está? No sé, quizás muy tonto mi mente ha sido en ese momento y dije, o voy con el bebé para que se apiade. Qué tonto, ¿no? O voy y dejo a mi bebé. Tenía en aquel entonces un familiar que vive ahí en La Ceja. Dejo en la galería y luego me voy en busca de ese celular. ¿O cómo hago así? Entonces opté por ir a dejar a mi bebé. Cuando fui a dejar, de repente llegaba, pero el internet seguía lento, ¿no? Nada que quería actualizar el lugar. Llegué al lugar, seguía intentando. Una hermana me dijo, intente con mi celular cuando yo llegué a la galería.
Y seguí intentando. Y logré intentar en su celular ingresar. Cuando ingresé, de repente dije, ¿por qué no llamo por directo? ¿No? Llamé y apagado. Y yo ese rato me sentí tan tonto, así, demasiado tonto, muy tonto, porque dije, claro, yo me cerré en que tiene patrón, ¿va a querer apagar? No va a poder. ¿Va a querer apagar datos? No va a poder. ¿Va a querer hacer esto? No va a poder, tiene patrón. Pero no pensé, si quita el chip, se va todo. No pensé así. Por no pensar eso, entonces toda esa locura pasó. Aunque mi esposa me decía, no, vamos ya, déjalo. Pero dentro de mí me cerró, no, se puede, voy a lograr. No me va a ganar, se puede. Yo sé cómo se hace, ¿no? Entonces, ese rato me sentí. Y el hermano me decía que había invitados nuevos. Dentro de mí dije, perdí el celular, perdí mi esposa. No sé si alguna vez ustedes han escuchado, había un león, había un tigre, o león era. Este león vio una presa, ¿no? Y fue tras esa presa, corría. Cuando corría, esa presa era tan deliciosa que estaba viendo tan rico, ya estaba cerca, pero vio otra presa más deliciosa y más fácil parecía. Cuando vio esa presa, dejó esa presa por la otra y se fue a correr también, pero resulta que este había sido más rápido y al final se quedó sin nada. Así me sentí yo. Estaba tratando de buscar, ya lo lograba el celular, por lo menos eso, pero perdí mi celular. Reunión zonal ya era muy tarde. Mi esposa no estaba. ¿Cuándo sentí así total? Porque luego volví a la iglesia, ¿no? ¿Con qué esperanza? Ya, bueno, ya, el celular se fue. La célula se fue, pero por lo menos voy a estar con mi esposa, ¿sí? Aunque renegando, pero ahí yo voy a estar por lo menos ahí porque siento dónde voy a reposar mi corazón, ¿no? Entonces, llegando, uy, ¿por qué llegó tan temprano? Preguntaron, ¿no? ¿Tan temprano? ¿Por qué llegó temprano? Mi esposa está aquí, llegó mi esposa. ¿No está su esposa con usted? No llegó. ¿Dónde estará ahora, no? ¿Por dónde estará caminando? Así. Ahora sí ya me sentí como ese león, ¿no? Sin nada de alcanzar. Entonces yo dije, sí. Yo pensaba, voy a poder. Yo pensé así. Ahora, ¿qué hago? Voy a buscarle así. Ya me sentía difícil, ¿no? 3 cosas al final. Todo se fue. La célula, que los hermanos esperan con mucho corazón. Y el celular, mi esposa. Entonces yo pensaba, ¿por qué hice así? Qué tonto fui, ¿por qué no escuché a mi esposa? Y normal hubiéramos ido así. Y entonces esperaba y no llegaba, me sentía difícil. O salgo a buscarle, y a quién dejo a mi hija así. Y obviamente mirando a mi hija también. Nada, ¿no? Tranquila, no pasó nada. Y solo dentro de mí todas esas dificultades así. Y ya al pastor luego le decía, pastor, así pasó. Y justamente cuando ya tenía comunión, ya llegó mi esposa, ¿no? Entonces así yo podía pasar en aquel entonces esa experiencia, ¿no? Y pensaba, mi corazón, mucho confía, ¿no? Mucho planifica, mucho piensa que el plan que yo tengo entonces es adecuado, que se puede, que va a estar bien, sin poder escuchar. Pasando el tiempo, entonces aún mi corazón, yo no me daba cuenta, pero seguía aún algo dentro de mí, ¿no? Porque luego de no tener celular uno busca, ¿no? Aquí todo es ya conectarse, informarse, ¿no? Todos, ¿no? ¿O quién no tiene celular aquí? Todos tienen, ¿no? Todos tienen celular. ¿Así? ¿Quién tiene? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién tiene? A ver. Todos tienen, ¿no? Y si no tiene, puede vivir así sin celular. Ya creo que ya más difícil, ¿no? Quiere conectarse, ¿no? Entonces yo empecé a planificar, ¿no? A ver, ¿cómo puedo conseguir ahora? Entonces con mi esposa en aquel entonces, creo que antes de viajar al campamento, teníamos un dinero para el campamento, para viajar al campamento. Entonces yo empezaba a mirar la cajita, ¿no? Hay dinero. Pensaba, ¿no? Hay dinero.
aún falta todavía para el campamento, pero ahí hay dinero. Aún yo ya al barrio chino me voy a ir, como ahí aquí dice, ¿no? Barrio chino, ahí voy a comprar un celular, aunque barato, pero voy a tener celular. Y ya, pero ahí hay dinero. Y mi esposa, no mires esa caja. Si quieres celular, que Dios te dé celular. Pero Mari, no, pues si hay dinero, ¿cómo? Dios por algo nos está dando ahí, ese dinero está ahí. Por algo ese dinero, pues con ese dinero puedo ir a comprar, ¿no? Claro, como no es tu celular. Entonces yo pensaba, y seguía mirando, ¿no? Esa cajita. Y yo agradezco a Dios que aún mis padres también están dentro de la iglesia, y también como un padre siempre tiene el anhelo, ¿no? De apoyar en cualquier momento, cualquier situación quiere apoyar. Pero yo dentro de mi corazón tampoco quería mencionar esa parte, ¿no? De que, padre, ayúdame, o necesito apoyo, no tengo celular, no. Simplemente me quedé callado así. Pero seguía mirando la caja, ¿no? Hay ahí, pero todavía, así, ¿no? Y de repente, aunque no creían, igualmente la información surge, ¿no? Igualmente, o sea, aunque uno quiere ocultar, igualmente se sale a la luz. Entonces ya sabían que no tenía celular, que no podía comunicarme, así pensaba, pero aún pensaba, ¿no? Mi plan, al barrio chino, o esto puedo hacer, o esto haría, ahí hay dinero, así, planificando, ¿no? Y aún mi esposa siempre me cortaba, ¿no? No mires esa caja, que Dios te dé el celular. En una de esas oportunidades, de repente, yo siempre ando molestando, quizás un poco molesta, ¿no? Transporte a los hermanos, ¿no? Hermano, ¿puede apoyar transporte? Hermano, a veces también siento, ¿no? ¿Por qué solo llamo para eso? Necesito visitar también, no solo eso. Si quizás, Josué está llamando, ¿para qué va a ser? Para transporte, creo que es. Sí. Claro, me están llamando, pero ¿para qué va a ser? Transporte. Creo que ahí yo también sentía ese peso, ¿no? Entonces ya no podía con qué llamar y no insistir a alguien. Pero de repente un hermano en una reunión al final me estaba buscando a mí, ¿no? Me buscaba. ¿Estará por si acaso Josué por medio de otro celular? Sí, por favor, cuando esté libre comuníqueme. Justamente era un hermano de transporte que siempre le pedía, ¿no? Ayúdeme. Dentro de mí también, ¿qué voy a dar yo? No hay nada. Lo único que a veces apoyamos es limpiando su auto, ordenando, así, ¿no? Por agradecimiento, así también, para el evangelio. Entonces, ese hermano de repente me dijo, ese hermano siempre apoya, ¿no? Y dijo, este evangelista, ¿cómo está? Sí, bien, hermano. Le llamé y no me contesta. Sí, hermano, va a disculpar, no, actualmente no estoy con celular ahora, sí. Sí, quería pedirle un favor, me dice. Sí, hermano, ¿qué será? Sí, hermano, evangelista, le comento que tengo que cargar algo. Tengo cosas para cargar y, por favor, ¿puede ayudarme usted? Así me dijo. Sí, pero a veces también dentro de la iglesia no es que nosotros no queremos apoyar a los hermanos, pero es muy bueno informar para qué tipo de cosas, todo eso, para que la información pueda surgir dentro de la iglesia. Y hermano, ¿para qué será más o menos así? Sí, son cosas personales de mí. Ya, hermano, voy a consultar entonces. Yo, pastor, hay un hermano que necesita ayuda, cargar no tiene personas, me pidió ir. Sí, entonces, ya, ¿cuántos? A mí nomás me dijo, solo una persona basta, y usted venga, así me dijo, pastor. Ya, entonces tú anda, así. Usted transporte, entonces gana corazón, vaya, así. Ayude, así. Entonces yo me fui, ¿no? Ya con mi ropa de cargar, ¿no? Ya, vamos a cargar, así. Fui y nos citamos en la Vita, ¿no? Yo ya llegué a la hora en punto y esperando el camión o vagoneta que será descargar. El hermano de repente, perdón, me estoy olvidando cierta parte, ¿no? Antes de suceder esta parte, ya mi padre sabía, ¿no? Se enteró y me dijo, hijo, te faltó celular. Sí, no te preocupes, yo quiero apoyar en algo, así me dijo. Así yo miraba la caja y luego decía, con el apoyo de la caja, algo mejor. Entonces mi corazón, ¿por qué así, no? Hay la caja de dinero, mi padre apoya, algo mejor. Entonces
me dijo, tal día ven. Yo estaba esperando, ¿no? Ah, ya ese día me va a dar. Entonces yo fui ese día con las esperanzas de que mi padre me va a dar, ¿no? Entonces yo estaba ahí, entrando, conversamos, comimos, almorzamos, compartimos. Ya me iba a retirar. Y estiré la mano, ay, chao papi. Yo pensaba, hijito, no te vayas, algo me estoy olvidando. O, toma, para que te compres. Dentro de mí quería decir, ¿no? Algo, pa, no te estás olvidando algo, así, ¿no? Pero en ese último momento ya estábamos por despedirnos, ¿no? Irnos así. Y mi padre ya se estaba despidiendo. Pero mientras me despedía, no sentía nada. Mientras me despedía, se iba, se alejaba, no me dice nada. Aunque en mi mente está, ¿no? ¿Qué está? En mi mente está, va a estirar, me va a dar algo, pues, ¿no? Esperaba, dentro me decía, ¿hablo o no hablo? Pero me quedé callado, ¿no? Ya, hoy no fue, pero aunque dijo que hoy, pero hoy no fue. Quizás mañana se acuerda. Ya ese día, mañana fue ese suceso que pasó, que ese hermano me llamó, pero yo tenía una esperanza, ¿no? Ahí va a llamar, pero me contuve. Mejor dije, no, esto creo que no está bien, porque yo voy a pedir, porque yo voy a hablar, eso no está bien así. Entonces me callé. Y cuando de repente ese hermano al día siguiente me llamó y fui y esperé cargar, ¿no? Aún sabía, y aún mi mente, ¿no? Mi padre ayer se olvidó, hoy se acordará. Y el hermano estaba con un morralcito nomás. Y hermano, ¿cómo está hermano? Sí, ¿y qué hay que cargar? Sí, no te preocupes, tu celular vas a cargar, así. Dentro de mí yo me quedé así, como si me hubieran agarrado un balde de agua fría. Así, yo pensé, hay que ayudar, hay que cargar, sí. Pero nunca imaginé de ese hermano, ¿no? Nunca pensé. Aún él, no compartimos muy tiempo así, siempre, corazón, no. Pero de repente me dijo, sí, no te preocupes, tu celular vamos a cargar, así. Hermano, así. Sí, hermano, así. Sí, vamos, ven. ¿Dónde vamos, hermano? Así, vamos a ir, tengo una casera, así. ¿Y qué celular era tuyo? Tal. Sí, vamos a comprar mejor que eso, así, dijo, ¿no? Yo me quedé acá. Lo único que de mí puede salir es gracias, ¿no? Gracias. Era tantos gracias que salía de mi boca que ya no sabía qué más hablar, ¿no? Entonces, gracias, hermano, gracias. Gracias, así. Me llevó y me dijo, ya, mi presupuesto es de 2.500 más o menos, así, ¿no? 2.500, ya. Muéstrele, por favor. Samsung tantos. Parece que no es bueno. No, te vamos a comprar algo mejor. Ya, muéstrame los de la primera, ¿cómo dice? Hay categorías, ¿no? Primera categoría. Y muestro mejor celular. Escógase ahí, así. ¿Está bien si pago por QR? Sí. Al final casi 4.500 más o menos. Ya, no se preocupe. Ya, yo le pago así. Ya, estuche más, cargador más. Así, no se preocupe, todo completo. Póngale protector. Yo, gracias, hermano. Gracias. Ya quería que termine, ¿no? Ya me dé y me voy ya. Porque ya no sabía qué más hablar así. Pero él compró, me dio, así. Aún mi padre pensaba comprar un poco mejor que el que tenía, pero el que me dio este hermano era más, así. Mucho más. Yo no imaginé tanto. Hasta en el barrio chino pensaba algo así, ¿no? Pero nuevito y así con todo lo que necesite y más así. No pensé. De repente el hermano ya, vamos a la iglesia, yo te acompaño. No camino, pero caminaremos, así. Entonces yo no sabía más que hablar. Y yo sentí, ¿no? Eso no viene de él, así. Y luego él me contó, él vivía antes en la iglesia, dice, ¿no? Yo antes vivía en la iglesia, me dijo. Cuando yo vivía en la iglesia, me acuerdo que en aquel entonces Pastor Gregorio, a veces no había para desayunar, no había pan. Y como no había pan, entonces comíamos, pero cuando no había, entonces Pastor Gregorio a veces entraba y decía, ¡oren! Un día no había pan y entonces entró también, dice, ¿no? Ya, estudiantes, no hay pan, no hay para desayunar, pónganse a orar, oren.
Dios va a dar. Salió. Y él decía, ¿cómo va a dar Dios? Ese joven decía, ¿no? Ay, ¿cómo va a dar Dios? Y no había pan. Y un día dice que se fijó porque él a veces siempre tenía dinero y se agarró el bolsillo, se miraba y sacó y de repente tenía 5 bolivianos. 5 bolivianos en aquel entonces no sé cuánto era el pan, pero era más barato, ¿no? Con estos 5 bolivianos puedo comprar pan para todos acá. Miraba sus 5 bolivianos y decía, puedo comprar pan para todos, así, ¿no? Mirando. Pero aún así, por el impulso del pastor, se pusieron a orar. Orando, dice que esa misma tarde una hermana vino. Una hermana tocó la puerta y vino con ganas de hacer pan, ¿no? Entró y dijo, vamos a hacer pan. Harina trajo, todo eso hicieron y sacó como 3 yutes así, o 2 yutes de pan. Y luego dijo que este joven se puso a mirar sus 5 pesos, ¿no? Uno pensando, 5 pesos, yo tengo para comprar 5 pesos. Pero viendo la obra de Dios, más grande, ¿no? Entonces él me decía, yo mucho tiempo a veces veía, yo puedo, así, yo creo que así mejor, así. Pero sin darme cuenta que Dios tiene un plan más grande. O sea, mi plan y su plan, totalmente distinto. Yo cuando escuché esa palabra de parte de él, dije, no es de él, eso me está hablando a mí, Dios me está hablando. Josué, tú eres esa persona que ve sus 5 bolivianos. Josué, tú eres ese que ve 5 bolivianos cuando yo quiero darte más. Yo realmente me decía, tiene razón, yo realmente planifico, ¿no? Hago mi plan, creo mi manera, pero sin darme cuenta de lo que Dios quiere darme, gran bendición, más grande. En aquel entonces dije, este hermano no es el hermano, Dios me está hablando. Josué, ¿por qué te apoyas en el hombre? Así, ¿no? Josué, ¿por qué vives viendo de alguna manera? ¿Por qué vives así? Así sentí, con una exhortación, pero con cariño, ¿no? Y pensaba, ¿no? Sí, realmente. Aún cuando perdí el celular, busqué mi manera para encontrar. Pero ¿cómo me fue? Mal. Buscando mi manera, buscando la solución según lo que yo pienso, me fue mal. Buscando la manera de querer adquirir un celular, también pésimo. Pero Dios luego con mucha paciencia y amor me dice, no, deja que yo haga, búscame a mí, ¿verdad? Entonces acá de igual manera podemos volver acá en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Ya lo tienen, hermanos. Versículo 1 vamos a dar lectura. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tiene? Ahí dice, pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. A veces hacemos la lectura, ¿no?, de la Biblia, pero cuando no lo hacemos con detalle o no lo imaginamos o como no analizamos, se nos escapa un mensaje bien profundo de ahí. Entonces, para que no duerman, vamos a pedir actores, ¿está bien? Sí, es que de repente. Aquí miren, vamos a hermano Sandoval. Hermano Sandoval nos va a ayudar con actor de hermano Nicolás más, ¿sí? O hermano Sandoval y hermano Eduardo, ¿no? Puede ser, si no, por favor. Aquí adelante, ¿no? Para que no duerma, tiene que atender, ¿no? Si no. Aquí puede pasar. ¿Puede pasar arriba? Ya. Aquí, vamos a suponer, aquí hermano Sandoval es... ¿Quién quiere que sea, Acab o Elías?
¿Cuál parece Elías? Ya, vamos a poner acá a hermano Alfredo, ¿ya? Porque tiene figura de rey, ¿no? Alto, fuerte. Y Elías, hermano Nicolás, ¿ya? ¿Cómo se llama, hermano? Elías. Ah, bien, Elías. ¿El hermano cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cuál es su nombre? No, acá ahora es. ¿Ya? Ya, pero antes de esto, acá, si nos fijamos en la primera parte, en el versículo, puede ver hasta la primera coma, cómo sale. Pasaron, ¿cuánto dice? Pasaron muchos días. Ya, alguien ha dejado pasar. Pasaron muchos días. Vino palabra de Jehová. ¿A quién vino? Al Elías. ¿Qué día? En el tercer. Ya, pasando 3 años. 3 años pasaron, porque aquí dice pasaron muchos días. Al principio pasaron muchos días, dice, pero especificando más adelante, ¿cuántos días? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Ya, entonces, hermano Nicolás, Dios le habló, ¿no? Hermano Elías, quiero mandarle, ¿a dónde quiere mandarle? A Samaria. A Samaria, donde está el rey, Acab, ¿verdad? Quiere mandarle, pero a propósito, debe fijarse, pasaron. ¿Quién ha dejado pasar? Porque en aquel entonces, ¿qué sucedía que pasaba? En el versículo 2 podemos ver ahí. Fue pues Elías mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Qué cosa había en aquel entonces? 3 años. Pasaron 3 años donde ya poco a poco la comida, todo lo que era víveres, todo lo que tenía esa ciudad, iba agotándose. ¿Qué quiere decirnos la primera parte? Si Dios quiere, va a tener abundancia. Y si no quiere, se apaga, se acaba. Pero ¿en qué momento? Dios esperó, parece, ¿no? Dios esperó. 3 años pasando, recién mandó. ¿Recién mandó a quién? A Elías, ¿no? A Elías recién mandó a quién? Hacia Acab. ¿Me entiende? Recién mandó. O sea, Dios a propósito hizo algo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo pasar 3 años de sequía sin tener nada de qué comer? Y recién está mandando. Porque Dios podía mandar más antes, ¿o no? Para que no pereciere ese pueblo, para que no sufra, para que no tenga hambre, Dios ya podía mandar. Elías, no hay comida este primer año, anda. Sí, pero esperó mucho tiempo. 3 años, recién mandó ¿a quién? A Elías. O sea, ¿de quién depende de que cese el hambre? ¿De quién depende que pueda haber la lluvia? Porque en aquel entonces ya no había lluvia. No había lluvia. ¿De quién depende? De Dios. En nuestras vidas también sucede, vienen cosas, ¿no? Pero ¿de quién depende que se corte esa situación? ¿De quién depende? Eso debemos pensar. De Dios, ¿no? Versículo 3, van a disculpar acá. Y acá llamó a Abdías. Ya, ¿dónde está Abdías? Del Abdías, ¿dónde está? ¿Quién quiere que sea su amigo? Eduardo Fernández, ya el hermano Eduardo Fernández. Por favor, ¿nos puede ayudar? Vamos a explicar. Al hermano Eduardo, por favor, ¿nos puede ayudar? Su mejor amigo de Acab, ¿quién era? ¿Y aquí quién es? Abdías, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Abdías. Abdías, ¿no? Entonces, Acab siendo rey, tenía su mejor amigo, ¿quién era? Abdías. Pero estaba el profeta Elías, ¿no? Entonces, en aquel entonces, ¿cuánto tiempo había hambre? 3 años. Después de 3 años, recién Dios mandó ¿a quién? A Elías hacia Acab, porque era el rey. Versículo 4, ¿no? Porque versículo 3. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera
temeroso de Jehová. Aquí nos habla que Abdías, el hermano Abdías, que era temeroso. Abdías significa temeroso de Jehová, eso significa. Porque Abdías, antes, cuando la reina Jezabel quería matar a los profetas, Acab ayudó a ocultar a los profetas y darles, ¿no? Abdías, ¿no? Ahí podemos leer el versículo 4, ¿no? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué hizo Abdías? Abdías los ocultó, ¿no? Y los sustentó. Por eso, más temor que tenía hacia Jezabel, temía a ¿quién? Dios. Más poderoso que esta reina es Dios. Por más que ella quiera hacerme daño, pero Dios me puede cuidar. Por eso yo voy a cuidar a estos profetas. Por eso Abdías era temeroso. Pero Acab tenía su mejor amigo, era Abdías. A él tenía mucha confianza, ¿no? Versículo 5, ¿no? ¿Lo tienen 5? Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. ¿Y a qué nos menciona acá? De repente se encontraron, ¿no? Encontrándose acá Acab y Abdías, empezaron a hablar. ¿Qué pasa en aquel entonces? ¿Qué pasaba? No había agua. Como no había lluvia, entonces las plantas, ¿cómo estaban? Secas. Entonces de repente tenían animales, ¿no? Teniendo animales aquí acá Abdías, entonces estos animales estaban muriendo. Entonces de repente pensó el rey: Abdías, así, ¿no? Lo mismo. Abdías, mira, los animales están muriendo. No puede ser. Yo te confío mucho. Quiero que tú vayas a buscar. Anda por todos lados. Busca hierba verde, por lo menos, ¿para qué? Para las bestias. Porque si no buscas van a morir. Así, a ver. Abdías, las mulas están muriendo. Tienes que ir a buscar hierbas de cualquier lugar para que no mueran, para que no sufran de sed. Tienes que ir a buscar Abdías, por favor. ¿Está bien? Allá, entonces así, ¿no? Quedando. Va a ir a buscar. Ahora, esa parte debe analizar. Versículo 5 estamos, ¿no? Fuentes de agua, versículo 5, versículo 6. Y vinieron entre sí y el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías se fue separándose por el otro. Entonces ellos dos se dividieron, ¿verdad? Ya, entonces se dividen, uno por allá y otro por allá. A ver, dígale, pero no, ahí todavía no le he encargado. ¿Cómo es? Ya, Abdías, tú anda por allá, a ver si encuentras por ahí. Yo voy a ir por este lado, ¿ya? Así. Ya, Abdías, tú ve por allá, yo voy a ir por allá, a ver si encontramos algo. Y así se fueron, ¿no? Se separaron. Separándose ambos, fueron en busca de ¿qué? De hierba, de agua, lo que necesitaba para las bestias, ¿verdad? Entonces así fueron en busca. Aquí hay un gran error, hermanos. ¿Sabe por qué hay un gran error? La palabra de Dios nos habla en Jeremías, podemos buscar. Jeremías capítulo 2, 14. Jeremías 2, aquí puede sentarse mientras. Jeremías 2, 14, ¿ya lo tiene? Si ya lo tienen, hermanos, vamos a dar lectura, ¿está bien? Jeremías capítulo 2, versículo 14.
Perdón. Perdón. Un dato. Perdón, 13, versículo 13, ¿no? ¿Lo tiene? Versículo 13. Ya, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A esto se refiere. La Biblia nos dice, dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, ¿cuál es? Dejar. Acá, Dios, ¿por qué permitió que 3 años pueda sufrir su pueblo? Acab quería hacerle entender sequía, se estaba secando, ¿verdad? Acab, estás lejos de mí, eso quería decir. ¿Quién quería decir eso? Dios. Acab, estás lejos de mí, seco, ya no hay. No hablando tanto del agua, sino el agua simboliza la palabra de Dios. Acab, estás lejos, no está conmigo. Primer mal es alejarse de Dios, buscar su manera. Segundo mal es buscar su manera, ¿no? Cavaron, ¿qué cavaron? Dice, cisternas rotas que no retienen agua. Dios dice, yo soy fuente de agua viva. Si Dios es fuente de agua viva, no se necesita una cisterna, porque de Él siempre va a fluir el agua, siempre va a salir. Pero ¿qué hace el hombre? En vez de aceptar a Dios, busca su manera, ¿verdad? Aquí, ¿qué está haciendo acá? Ya, Abdías, anda a buscar por allá, yo busco por aquí. ¿A quién deberían buscar? La Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Acá totalmente estaba separado, apartado. Primer mal cumplía, se apartó de Dios. Segundo mal también cumplía. ¿Qué era el segundo mal? Buscaba su manera, como yo, ¿no? Ay, aquí así puede ser, creo. Primer mal, se apartó. Segundo mal, buscaba su manera. Anda, busca por allá, vamos a encontrar hierba verde para que no mueran. Pero ¿a quién deberían buscar? A Dios. Debería ir a buscar si está el profeta Elías, ¿no? Aquí está, el profeta Elías está ahí. ¿A dónde deberían ir ellos? Profeta Elías, mire, así está el pueblo, por favor, ruega a Dios. ¿Qué debemos hacer? Nuestros animales mueren. Pero ellos hicieron así y Acab no hizo así. Más lo contrario, buscaba su manera. Acá también símbolo de nosotros. Muchas veces nosotros también, cuando tenemos la situación, dos cosas hay. Recibe la guía o busca su manera. Recibe consejo o según su pensamiento avanza también. ¿Verdad? Acab nunca en ningún momento se acercó al profeta. Tenía confianza con Abdías y juntos fueron a buscar, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Podemos volver a Primera de Reyes, capítulo 18. Perdón. Esta manera, ahí seguimos, ¿no? Esta manera que busca Acab es similar a la manera que buscó Adán. Adán, cuando estaba desnudo, ¿qué manera buscó para cubrir su desnudez? A higueras, ¿no? Esa higuera tratando de cubrir, de repente sale con, si usted tiene su vestido de pura plantas, se sale al sol, ¿cuánto tiempo durará? Una hora durará toda su ropa de planta, ¿no? Luego el sol se cae, muere. Eso es similar. El trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre es de tanto. Voy a cambiar. ¿Su esfuerzo cuánto tiempo dura? Poco dura. La manera del hombre, poco tiempo dura. Acab y Abdías, esa manera buscaron. No era una manera eficaz. ¿Me entiende? Vamos a seguir leyendo más adelante.
¿Qué sucede cuando de repente se dio cuenta que Abdías luego se encontró con Elías, ¿no? Eliseo, perdón, Elías. Con Elías, encontrándose con Elías, Abdías, de repente aquí Elías le dijo, ¿qué están haciendo? Si Dios es el que debería dar agua. Hablándole, él volvió y Acab fue a encontrarse con Elías, ¿me entiende? Pero cuando se encontraron, esto sucedió. Versículo 17, ¿lo tiene? Versículo 17, para no alargar mucho. Ahora sí, gracias hermano Eduardo, ¿no? Puedes estar más. Aquí luego se encontraron, ¿no? Aquí Acab y Abdías. Hermano Eduardo, muchas gracias, ¿no? Aquí ya nos apoyó. Y luego se encontraron los dos, ¿no? Aquí encontrándose, ¿quién se encontró? Elías. ¿Con quién? Con Acab, el rey Acab, ¿no? Cuando se encontraron, ¿qué dijo? ¿Qué dijo en el versículo 17? ¿Lo podemos leer juntos? Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ay, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver cómo le habla, ¿no? Aquí Acab. Así. Que Elías se encontraron. Cuando Acab le vio a ¿quién? Elías. ¿Qué le dijo? A ver. Eres tú el que turbas a Israel. Así, entonces lo acusó, ¿no? Es normalmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Por la culpa de la hermana. Por la culpa de la hermana me está yendo así. Es su culpa, es eso. ¿Me entiende? ¿Es por culpa de Elías que no hay agua? ¿Es por culpa de él que ha cesado y las hierbas se han secado? Pero él, ¿qué piensa? Por tu culpa, eres tú el que está turbando. Por tu culpa mis bestias están muriendo. Así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando uno vive. Esa por culpa de esa hermana, por culpa de ese hermano, por culpa de la iglesia, por culpa de esto. ¿Me entiende? El mismo, nosotros, ¿no? Pero lo que Dios hubiera querido es que reconozca, ¿por culpa de quién sería? Versículo 18, a ver, ¿podemos leer juntos? Ya vamos aquí, ¿no? Ahorita van a terminar. 18 lo tiene, vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ya, entonces, ¿quién era el culpable? Dice acá. Elías, ¿qué le dijo? Él culpa, ¿no? Por tu culpa. Pero aquí, ¿qué dice aquí Elías? Por tu culpa de ti, de él. Por su culpa, ¿no? Entonces, de esa manera, Elías empezó a hacerle entrar en cuenta. Pero él no entendía. No es mi culpa. Por tu culpa de vos es. Entonces, entrando en ese pleito, de repente Elías dijo, entonces vamos a ver quién es verdad. Vamos a ver de quién es la verdad. Entonces, llama a tus... ¿A quién dijo? Llama a tus profetas. Llámales. Vamos a ver quién puede dar la lluvia acá. ¿Sí me entiende? Entonces llamó a todos. Y entonces hicieron un encuentro, ¿no? Hasta aquí entonces, aplausos, ¿no? Muchas gracias por pasar aquí. No sé si se está pudiendo entender, aunque parece por historia, pero es necesario analizar. Acab es símbolo de nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí, Acab es símbolo de nosotros mismos, ¿no? Acab al principio sufrió 3 años, pero era por culpa de él, por apartarse de Dios, ¿verdad? Acab buscaba su manera de conseguir para que no mueran sus bestias. Luego Acab acusaba y culpaba a Elías sin darse cuenta que él era el problema. ¿Me entiende? Cuando también chocamos el matrimonio, ¿no? Pero si nunca nos damos cuenta, nosotros también somos problemas, nunca puede vivir feliz, ¿verdad? Pero cuando reconoce, yo también tengo defecto, ambos tenemos defectos, si ambos, por eso en un matrimonio, cuando una vez pastor dijo, ¿no? De repente 2 autos se chocan, discúlpeme, yo tengo la culpa, dice, ¿no? No, discúlpeme, yo tengo la culpa, no, yo tengo la culpa. Ese mundo, ¿cómo sería, no?
Cuando uno se diría, ¿no? Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Pero, no, tú tienes la culpa. No, tú me has chocado. Pero si uno reconocería, si en un matrimonio vive reconociendo sus errores y sus faltas, puede vivir unido, ¿verdad? Pero si no reconoce sus errores y sus faltas, no puede, porque cree, estoy bien. Acab no podía encontrar paz para su vida porque él pensaba, yo estoy bien, yo no estoy mal. Y al final Elías entonces dijo, vamos a comprobar quién es verdadero. Entonces, trayendo sus profetas, tenían que encender fuego, ¿no? Vamos a saltar esa parte. El versículo 21 podemos leer, también es importante. 21, vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí también hay un gran error. Cuando nosotros también vive con ese corazón, no solo vive él, sino también afecta. Este rey, como no tenía nada decidido, aún tampoco creía que Dios realmente es verdadero, su pueblo mismo, corazón, ¿o no? Elías preguntó: ¿a quién van a creer? Si ustedes creen que Dios es verdadero, vengan. Pero si ustedes no creen, entonces sirvan a su Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? No respondieron, o sea, estaban en dudas, ¿no? ¿Qué hacemos? Y es por eso que él procedió a poder demostrar que Dios realmente es verdadero. Vamos a saltar esta parte. Versículo 27 podemos leer. 27. Voy a dar lectura. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Entonces, de repente, cuando ya llegó el mediodía, porque estaban haciendo como un compromiso, a ver, intenten ustedes primero, a ver si encienden fuego, a ver si viene la lluvia, enciende fuego. Empezaron, y sus dioses empezaron a bailar, ¿no? Perdón, los profetas, ¿no? Bailaban, danos fuego, enciende el holocausto, enciéndelo. Tanto bailaban, ¿y encendía? No encendía. Hasta Elías se burlaba, ¿no? Ya pues, quizás está durmiendo, levántenle, o quizás está en camino, ya pues, así, ¿no? Todo su esfuerzo, su manera buscaban, pero ¿sucedía o no sucedía? Nada. Vamos a leer más adelante. Versículo 31, ¿lo tiene? 31. Voy a dar lectura, 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera
¿Ves? Ya, entonces si nos ponemos a analizar acá, cuando ustedes de repente quieren encender fuego, ¿qué se debería usar? Ya, se necesita leña, bueno, está bien, había colocado piedras, puso leña, puso el animal. Entonces usted cuando va a hacer este churrasco, ¿no? Churrasco hace, entonces, ¿qué pone para encender rápido? Gasolina, puede ser, alcohol, ¿no? ¿Con eso va a encender rápido o no? Pero ¿qué cosa está echando Elías? Eso debemos pensar, quizás alguno ya lo ha leído. ¿Por qué Elías echa agua? El agua es amigo del fuego, ¿no? Ah, sí, agua y el fuego bien se lleva. ¿Sabe por qué hizo eso Elías? Puso las 12 piedras, puso la leña, puso el holocausto, lo partió en pedazos, pero ¿qué echó? Agua. ¿Qué se debería echar? Gasolina, no sé, alcohol, pero echó agua. Esto quiere decir toda manera humana lo quitó. ¿Me entiende? Porque nuestra manera humana es poner eso, ¿no? Para que los hombres vean, echen agua, una vez más echen, otra vez, hasta que la zanja se. No. Usted puede encender así, un churrasco puede hacer echando agua. Ya, hijo, échale un balde de agua, va a encender. Imposible. ¿Qué quiere decir? Elías hizo esto para que los hombres vean, no es manera humana, es la manera de Dios. La gente cuando echaba, ¿qué dirían? ¿Qué hayan dicho la gente, no? ¿Por qué echa agua? Y no hay agua de paso y sigue malgastando, ¿oh? ¿Por qué echa agua? Me diría, ¿así diría o no diría? ¿Por qué? ¿Qué? Ay, la gente murmura, creo que está mal este Elías, profeta es. No le consulten, ¿cómo puede echar agua? Es nuestra manera. Quitó toda manera humana para demostrar que Dios realmente puede hacer eso. ¿Me entiende? Vamos a leer un versículo más ahí. Versículo 37 lo tiene. ¿Podemos leer juntos? El 37, 1, 2, 3. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a mí el corazón de ellos. 38, 1, 2, 3. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y las leñas y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Encendió o no encendió? Hermanos, enciendan carbón con agua. Pueden, ¿no? Dos cosas. Hoy, esta noche, hermanos, ¿vamos a vivir nuestra manera o vamos a vivir con la manera de Dios? Muchas veces nuestra manera parece lógico, ¿no? Correcto, está bien. Pero cuando uno piensa, tiene que ser así, va a ser así, pero la manera de Dios es totalmente distinto. Yo también en mi vida, ¿no? Pensé, no, yo puedo, yo voy a hacer, mi plan, ¿me entiende? Pero el plan de Dios es más perfecto, diferente. Yo, de haber sabido que por robarme el celular me darían algo mejor, si supiera me hubiera hecho robar, ¿no? Róbenme, aquí está, ¿no? Aquí, toma. Pero yo no sabía. ¿Me entiende? Róbenme mi celular, tome. Lléveselo porque ya llega otro celular más nuevo. Pero uno no piensa, solo sufre por la situación. Esta situación porque a mí así. Pero no se da cuenta que Dios ya tiene un plan. ¿Me entiende? Acab vivía con su manera mucho tiempo. Apartado de Dios, cavaba cisternas, pero esas cisternas no podían retener agua. Lo que Dios hizo era fuera de la fuerza humana. Quemó todo el holocausto y aún lo que estaba en la zanja, todo eso se secó. ¿Me entiende, hermanos? Realmente Dios también quiere trabajar en nuestra vida, pero cuando nosotros no reconocemos a Él, solo sufrimos, solo vemos la situación. ¿Me entiende? Yo también soy parte de eso. Por eso con amor Dios vuelve a traer, ¿no? Ven aquí, Josué. ¿Por qué buscas tu manera, Josué? Así.
hermanos, también viviendo dentro de la iglesia, también recibiendo la guía, podemos conseguir un consejo también. ¿Me entiende, hermanos? Acá de esa manera podía sufrir no solo él, sino todo su pueblo. 3 años estando, aunque había todavía, pero poco a poco cesaba, ¿no? Pero si él hubiera buscado a Dios primero en vez de buscar su manera, sería mejor. ¿Me entiende? Aquí nos habla entonces 2 maneras: mi manera o la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué manera mejor? El plan de Dios, como Dios quiere hacer, ¿verdad? Sí, hermanos, agradecemos al Evangelio, la salvación. Mucha gente quiere ser salvo por su manera, tratando de quitar su pecado por su manera, esforzando, haciendo todo lo posible para no cometer errores. Esa es su manera. Pero Dios ya dio. La manera de Dios fue tan fácil, gratuita y con mucho amor. Yo muriendo en la cruz gratis. ¿Quién imagina eso? Cuando usted dijo, hermana Marta, usted no tiene pecado, ¿qué imaginó? Es como decir, hermana Marta, encienda fuego con agua. Algo así, ¿no? ¿Qué dice? ¿Yo? Todos tenemos pecado. ¿Cómo se? Hay que tratar de no pecar. Esa es su manera. Pero Dios ya quitó el pecado. Ya cargó en la cruz una vez y para siempre. Así dice su palabra. Así como aceptamos esa locura de decir que no tenemos pecado, quizás pensamos así. Así vivimos también nosotros. Dios me hizo perfecto. ¿Se ve perfecto? No me ve perfecto. Dios trabaja de distinta manera, hermanos. No como nosotros pensamos que vaya a trabajar, ¿no? Donde vemos desesperanza, Dios ve esperanza. Dios, donde no hay nada, hay todo, dice. Donde estoy débil, estoy fuerte. Así que es totalmente distinto su plan. ¿Me entiende? Entonces así, hermanos, podamos vivir siempre, ¿no? Con la comunión, con la iglesia, orando, ¿no? A Dios también. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche. Realmente, Señor, tu plan es más perfecto que nuestro plan. Muchas veces por querer realizar mi manera, muchas veces solo llega sufrimiento a mi vida. Pero tú, con mucha paciencia, con mucho amor, permite, Señor, una vez más volver a unirme, Señor, a tu camino y enseñarme, Señor, que tu plan es más perfecto, Señor, que mi plan, Señor. Así también permite a cada hermano, hermana, podamos siempre tener la confianza, Señor. Aún parece difícil, locura, pero confiando en tu palabra poder ver, Señor, tu obra. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo, este espacio para poder recordar tu palabra, y así también bendice la vida de cada hermano, hermana. Permíteles también en cada situación que tenga, que pase, Señor, pueda ver, Señor, con el plan tuyo, Señor. Gracias, Padre, y así dejamos esta noche en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche también vamos a dar algunos anuncios, no sé. Queremos una vez más recordarles, ¿no? Muchas veces para la compra del inmueble, ¿no? Nosotros quizás planificamos, ¿no? Así va a ser, así. Pero oramos a Dios y pedimos, ¿no? Dios nos dé un inmueble, no sabemos cuál será, pero orando, perseverando, podemos avanzar para la compra del inmueble para la iglesia de La Paz, ¿no? Como sede principal. Y Dios nos permite, también podamos ofrendar también como Dios nos dé, ¿no? Es de corazón, ¿no? Uno puede ofrendar ahí. Luego también tenemos la 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Realmente en Bolivia falta todavía en Pando, Potosí, Tarija, ¿no? Falta iglesias y aún falta muchos lugares para anunciar el Evangelio. Es por eso que por medio de esta convocatoria para ingreso de nuevos seminaristas que quieren anunciar este Evangelio, Dios permite en sus corazones, puede acercarse a las oficinas y nosotros vamos a brindarle información para que pueda ser parte de este entrenamiento para llevar la palabra de Dios, ¿sí? Qué mejor trabajo, ¿no?, que anunciar su palabra. Luego también tenemos la convocatoria para formar parte del
de los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Este tiempo, ¿no? Si ustedes desean también experimentar la obra de Dios, porque, ¿no?, tenemos a los niños, ¿no? Los niños son quienes también desde pequeños, si se forma en su corazón el Evangelio, es como una planta, ¿no?, que desde la raíz ya tiene formándose la palabra, va a crecer hermoso, ¿no?, una hermosa planta, un hermoso siervo. Entonces nosotros anhelamos a los hermanos que quieren experimentar esta gracia, quieren formar parte del grupo de los maestros de niños, puedan también participar de esta convocatoria que se está realizando. Quienes quieren formar parte, ¿no?, para poder anunciar y también guiar, aprender también con los niños, ¿sí? Para poder guiarlos. Entonces, si desean más informaciones, también tenemos a la encargada, la hermana Carmen Paredes, también puede acercar, ¿no? Entonces, preguntando, así puede preguntar para ser parte de los maestros de niños. Luego también la Escuela Bíblica Soñadores, los cultos que realizan con normalidad son los días domingos a partir de las 10 de la mañana en la sede de Purapura, ¿no? Aquí cerca del puente Ferroveni, ahí vamos realizando los cultos. Luego también queremos recordarles que retransmitimos la prédica dominical del Pastor Oxupar los días jueves por Facebook. Si habla quechua, si habla aymara o desea escuchar también en castellano, por medio de la página de Facebook puede ingresar y escuchar la prédica del Pastor Oxupar, la prédica dominical, ¿no?, que se tiene los días martes a partir de los días jueves a partir de las 7:30. Luego también por medio del canal Cristo TV, ¿no? Si en sus hogares tienen también televisión, entonces puede aprovechar, ¿no? No necesita teleacable, simplemente de manera gratuita, ¿no?, la línea. Entonces puede poner el canal Cristo TV. Los días martes a las 7 de la noche se transmite y se retransmite los días sábados a las 6 de la tarde, lo que es el estudio de San Mateo, ¿sí? Si quieren escuchar también esta prédica, entonces puede desde sus hogares escuchar, ¿sí? Sí, hermanos, estos serían los anuncios. Ahora también podamos, ¿no?, orar de 3 en 3 para luego retirar a nuestros hogares, ¿sí? Hasta aquí, hermanos, que tengan una buena noche. Hasta luego.